Iglesia, que el Señor te bendiga en este domingo, un domingo diferente, donde vamos a ocupar otras plataformas para poder juntarnos, a adorar al Señor, a alabarle y también a oír su palabra en esta mañana. Deseo que Dios te bendiga en tu casa, donde estás, que Dios te bendiga. Bien, para comenzar con esta reflexión hay que mirar un poco más atrás, ¿no? Ver un poco más allá de nuestra historia como iglesia cristiana. En el siglo I hasta el tercero o cuarto después de Jesucristo, la iglesia cristiana enfrentó diversos y diversas circunstancias difíciles para ellos como iglesia, donde tuvieron que desarrollar códigos, buscar herramientas, buscar métodos para poder juntarse a adorar, a alabar y también a pensar la Biblia. Fue así como muchos cristianos comenzaron a prestar sus casas para hacer los cultos, cultos pequeñitos, pocas personas. Después otros, producto de las persecuciones, usaron los cementerios, las catacumbas, para poder ahí exaltar el nombre de Jesucristo, para poder bautizarse, para poder pensar la Biblia, alabar a Dios a través de la Biblia, crecer en la gracia, etc. La iglesia en todo su tiempo de vida ha enfrentado diversos momentos terribles, fáciles, dulces y distantes como este. Tú y yo hoy estamos en casa, el templo ha cerrado, pero eso no significa que la iglesia se haya detenido en sus labores. Hoy quiero compartir contigo un texto que está en Hechos. Puedes buscar en tu casa el libro de Hechos 17, específicamente el 24. Este capítulo ya lo estudiamos hace unos domingos atrás. Hablábamos sobre la palabra oikos, palabra griega que significa casa. Voy a leer el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en los templos hechos por manos humanas. Para ir al contexto de este versículo, es necesario ver el título de esto, que es Pablo en Atenas. Pablo estaba misionando en Atenas. Pablo era un misionero que estaba cumpliendo el sueño de cualquier misionero de ir a predicar el Evangelio a otros lugares. Y Pablo en este tiempo está predicándole a gente de la élite, a pensadores, a filósofos. Dentro de su predicación, Pablo lanza esta frase muy llamativa y muy poderosa sobre su Dios, que su Dios no habita en templos hechos por manos humanas. En aquel domingo, veíamos este texto y mirábamos para atrás, ¿no? Antiguo Testamento. Veíamos cómo los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, construían altares a Dios según la experiencia que tenían con Él. Como Dios se revelaba con ellos actuaban con Dios y muchas veces edificaron, tomaron piedras y levantaron altares para Dios en señal de alabanza, de regocijo, de agradecimiento, de adoración. Y la historia continúa más adelante y vemos a un rey David, un poeta, un cantautor, que escribió los salmos, que peleó contra gigantes, que danzaba a Dios como ninguno, que tenía un corazón puro delante de Dios. Vemos cómo este hombre recibe de parte de Dios un sentimiento, un mover para construir y diseñar un templo que unificara al pueblo de Israel, que lo concentrara en un solo lugar para rendir culto a Dios. David piensa en su mente y construye este templo en papel, arquitectónicamente, ingenierilmente, pero Dios le dice a David: David, querido mío, tú no vas a construir el templo. Y la historia pasa a Salomón, y Salomón recibe en sus manos los planos del templo. Estos planos ingenieriles, arquitectónicos, los recibe él, y él es quien construye el templo que su padre había pensado en mente, ¿no? Y fue así como Salomón
toma contacto con gente de afuera del reino de Israel y trae arquitectos, manos de obra, materiales y empieza a construir el templo. Y este templo se construye durante 7 años. Y en el día de la dedicación del templo a Dios, estaban todos ahí los levitas en el templo y desciende en aquel momento Dios con su presencia y inunda el lugar. Y aquellos que estaban liderando el culto, que estaban dirigiendo la alabanza, tuvieron que salir de ese lugar y darle el paso a Dios mismo. Y ocurre algo muy llamativo en esta ceremonia, donde Dios susurra a Salomón en un encuentro muy divino entre Dios y Salomón, y Dios le dice a Salomón, grandes rasgos, le dice: Salomón, si el pueblo hace mi voluntad, mi presencia y mi oído estarán atentos siempre a sus oraciones en este templo. Y fue así como la historia conocida por usted y yo nos muestra que Israel hace todo lo contrario y se aleja de Dios, y Dios los entrega a los imperios que están creciendo en la zona. Y fue así como llegan estos imperios y destruyen el templo y toman gente de Israel y la llevan presa a otros lugares. Y en estos lugares están por años y años y muchos años en esos lugares. Babilonia. Y al correr del tiempo vuelven algunos al antiguo Israel y construyen un segundo templo, también en simbolismo, en señal de adoración al Señor y con un sentimiento de unificar nuevamente al pueblo en un solo culto a Dios. Un solo culto a Dios. Saltamos en la historia a Jesucristo. Jesucristo el Señor también tuvo un contacto con el templo, tuvo relación con el templo, más su ministerio público se desarrolla en las calles, en las casas. Es así como en las casas de hombres y mujeres que estaban desesperados, que estaban apartados, hombres y mujeres pobres. El Señor toma contacto con ellos y es en estas casas donde Jesús se glorifica con un poder sobrenatural y también naturalmente, aconsejando, sanando, liberando a aquellos que estaban perdidos, hombres y mujeres imperfectas que requerían de un Salvador. Jesús también en las casas instaura el sacramento que tú y yo practicamos, Santa Cena. Y en ese domingo también viene a mi mente la palabra oikos. Hablamos de la palabra oikos, que en griego significa casa. Oikos es igual a casa. Y vemos cómo Lucas ejemplifica estas oikos en Hechos 2, donde desciende en una casa la promesa del Espíritu Santo del Señor. Desciende el Consolador a una casa. Estaban los apóstoles ahí orando y esperando esta promesa del Señor Jesucristo, que Él enviaría al Consolador. Y es en una oikos, en una casa, donde desciende este Espíritu Santo y comienza la obra evangelística y misional por todo el mundo. Y Pablo ya en este capítulo habla muy francamente: Dios ya no está en el templo, Dios está en todo lugar. Más adelante algunos escriben en la Biblia que tú y yo somos el templo de Dios, que Dios vive en nosotros, mediante el Espíritu Santo del Señor. Hoy como iglesia enfrentamos un tiempo diferente, donde el templo ha cerrado. El templo cerró, sus actividades por el momento han parado, pero tú y yo somos la iglesia del Señor. Y tu tarea y la mía no está en pausa, sigue activa. En tu oikos, en tu casa, hoy puedes levantar una oración al Señor, de alabanza, de adoración, de misericordia, de intercesión. Hoy más que nunca la gente de afuera, a nivel global, necesita que la iglesia interceda a Dios.
Interceda a Dios por ellos. Tú y yo tenemos una gran tarea de interceder por los que no conocen a Cristo. Interceder por ellos, porque hoy están muriendo. Hoy algunos están siendo ablandados por todo lo que están viendo. Y la iglesia necesita y debe ocupar estos espacios para entregar un mensaje de amor, un mensaje de reconciliación, un mensaje de esperanza, un mensaje de contención a la gente que hoy está sufriendo. Este es el tiempo de que dejemos de lado las posturas apocalípticas, las posturas escatológicas, las posturas de los juicios. Hoy la gente necesita ver a un Jesús que camina con ellos, a un Jesús Emmanuel que está con ellos, un Jesús que respira con ellos, un Jesús que está ahí para atenderles a ellos. Tu tarea y la mía es interceder para que Dios dé luz en este tiempo de oscuridad. También, hoy estamos en casa. El tiempo parece ser un poco más largo. Hay mucho más roce con nuestra familia. Estamos en las oikos, estamos en las casas. Y es probable que Dios también quiera que tú y yo, en este tiempo de distancia social, podamos nuevamente reintentarnos, nuevamente apasionarnos por su evangelio, por su esperanza, por la Biblia, por su palabra, por el cristianismo, y dejar de lado aquellas cosas que nos han apartado de su presencia y que nos han hecho cambiar el foco de la vida. Este puede ser el tiempo, tú que eres padre, para poder pastorear a tus hijos, a tus hijas, para poder orar con tu esposa, con tu esposo, orar con tus hijos. Dios necesita una iglesia ardiendo. Tu casa, tu oikos debe arder en este tiempo. Debe arder en este tiempo. Necesitamos de parte de Dios ese fuego que nos despierte para poder entregar el mensaje de forma diferente para este tiempo donde hay gente que la está pasando muy, pero muy mal. Confiamos en que Dios está por sobre todas las cosas y la iglesia debe entender esto como un mensaje esperanzador para la gente que nos rodea. Los tiempos son complicados, sin duda, son complicados. Y más, Jesús dice lo siguiente en Juan: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Promesa del Señor para nuestra vida. Jesús es el Dios Emmanuel con nosotros, que camina con nosotros, que respira con nosotros, que vive la vida real con nosotros, que se alegra, que ríe, que también se entristece junto con nosotros. Eso es maravilloso. Entender que Dios está con nosotros en nuestras casas, en nuestra vida, es algo completamente maravilloso. Y desde esta plataforma podemos como iglesia levantar un culto de adoración, de alabanza, de arrepentimiento, de intercesión a Dios en nuestras oikos. No pares de orar. No pares de buscar a Dios en la Biblia. No pares de reconciliarte con tu familia, de reconciliarte con Dios, de meditar en tu casa sobre tu vida. Si hoy te has peleado con alguien, estás alejado de alguien o de alguno, llama por teléfono. Este es el tiempo en que tenemos el espacio para poder meditar sobre nuestra vida y nuestra relación con Jesucristo. Hermanos, hermanas, tenemos un Dios Emmanuel que camina con nosotros, que avanza con nosotros, que está con su iglesia y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que tu fe no desmaye, sigue buscando a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y sigue levantando un clamor por Chile y por todo el mundo. Sin duda Dios ha de obrar por la humanidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que tengas un tremendo domingo en familia. Dios te bendiga.